Si eres como la mayoría de la gente, tu vida debe fluir en unos aspectos muy bien y en otros no tan bien como quisieras. Algunos de los problemas que te ocupan, aunque no sean enfermedades ni sientas que estás loco, también preocupan a los psicólogos. ¿Te sobra grasa y quieres perder peso? ¿Tienes problemas de sueño? ¿Te abruma la cantidad de trabajo diario? ¿Tu relación no va tan bien como te gustaría? Existen personas estudiando todos estos problemas y muchos más para poder ayudarte a solucionarlos. Aquí vamos a aprender de ellos. Empezamos. Bienvenidos a Psicodad. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Una conducta es una acción que se puede observar directamente por otras personas, como caminar o partir una rama. Un proceso mental, en cambio, es un evento interno que no puede ser observado por terceros, como un pensamiento o un sentimiento. Casi tan antigua como el hombre que se preguntaba sobre su existencia con el nacimiento de las religiones y la filosofía, la palabra psicología nació en Grecia con el concepto de alma. Psico viene de psique, que significa alma. Logía viene de logos, que significa estudio. Por lo que psicología significa literalmente estudio del alma, algo que hoy en día ha cambiado y ese concepto ha pasado a ser el estudio de la mente. La psicología está catalogada en las ciencias de la salud, aunque hace apenas unas décadas formaba parte de las ciencias sociales y antes de eso era una rama de la filosofía. La psicología estudia el comportamiento humano y actúa sobre él para mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, y dada nuestra similitud con otros seres vivos, también realiza estudios en animales como ratas, palomas y monos, porque estos facilitan el aprendizaje del comportamiento humano. Su aplicación práctica es innegable, pues permite conocer aspectos de la vida del ser humano de los que él no es consciente y satisfacer su curiosidad intelectual. Además, sirve para predecir acciones y tomar partido en ellas tanto a la hora de prevenirlas como de provocarlas. A través de la psicología podemos conocer cómo aprendemos, recordamos, pensamos y usamos el lenguaje e incluso qué es la inteligencia. Aspectos como la motivación o el papel de las emociones en nuestra vida son vitales para saber cómo nos afecta el estrés y si lo estamos afrontando correctamente. Existen trastornos psicológicos que deben ser tratados para que las personas que los sufren puedan tener una calidad de vida digna. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático o la disociación cognitiva. El estudio de la mente es tan amplio que se han realizado experimentos y teorías a lo largo de toda la historia. Es por eso que existen distintas corrientes que entienden el comportamiento de manera distinta. Sin embargo, y a pesar de lo que pueda parecer, esto no es un problema de cara a la persona que habla con su psicólogo, ya que cualquiera de estas corrientes es aceptada si ayuda a mejorar la calidad de vida de esa persona y teniendo en cuenta que cada persona puede beneficiarse de un tipo de terapia basada en una teoría que encaje mejor con sus necesidades. Tenemos terapias que trabajan en teorías basadas en una concepción del ser humano a través del arte, a través de las relaciones con su entorno, a través de su influencia genética e incluso del procesamiento que una persona hace de la información en su cerebro siguiendo el modelo de un ordenador. Estas teorías sobre la percepción de la persona evolucionan durante las sesiones con ella y también con el avance de la ciencia, haciendo así que el ser humano se perciba con variaciones en algunos aspectos que provocan los distintos estilos a la hora de tratar a un paciente. Por ejemplo, aunque todos los psicólogos comprendan las bases conocidas del ser humano como el aprendizaje o la memoria, unos preferirán realizar terapias centradas en la positividad, mientras que otros lo harán centrados en la creatividad, otros en aprendizaje de actitudes y otros en ahondar en los traumas arrastrados durante años. Estas tendencias no son rivales entre sí, y todas pueden influirse unas a otras hasta encontrar la forma en la que la persona tratada obtenga mayores beneficios. Al afrontar distintas perspectivas, el ser humano se percibe cada vez como un ente más complejo y las teorías que explican y predicen el comportamiento se desarrollan con él. No existe una teoría definitiva en psicología, pero sí corrientes que se utilizan más que otras. Las veremos en otro vídeo y veremos cómo todas nos pueden ayudar a conocernos y conocer el mundo que nos rodea mucho mejor.
Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas y a que le des un pulgar arriba, porque eso me ayudaría mucho. Activa la campana para estar al tanto de cada una de mis actualizaciones y compártelo con todas las personas que conozcas interesadas por la psicología. Antes de irme, me gustaría preguntarte algo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué esperas encontrar de este canal? ¿Entiendes la psicología como lo que te he planteado aquí o tienes una concepción diferente de ella? ¿En qué crees que puede ayudarte la psicología a conseguir tus objetivos? Coméntamelo aquí abajo y dime qué piensas. Yo soy Dav y la semana que viene te hablaré de cómo distintas universidades están consiguiendo implantar recuerdos falsos en la memoria de personas. Personas que ahora dicen recordar algo que nunca sucedió en realidad. Nos vemos. En 7 días vuelve PsicoDav.